Hoy iniciamos el Capo Explica con dos excelentes noticias. La primera, el grupo de jóvenes y de niños de primaria y de secundaria apoyados por Guillermo del Toro finalmente terminó la competencia en Sudáfrica International Mathematics Competition y regresan a México con 2 medallas de oro, con 2 de plata, 3 de bronce y 2 menciones honoríficas. Niños que fueron a competir sin el apoyo de las autoridades y a pesar del oportunismo de algunos políticos que cuando vieron que Guillermo del Toro los iba a apoyar con los viáticos, pues también quisieron aprovechar para promocionarse dándoles apoyos a estos menores de edad. Otra buena noticia es precisamente la participación también de niños en la Serie Mundial de Béisbol de la categoría Mustang de la Pony League. Regresaron también a México con el segundo lugar, luego de la final jugada el 5 de agosto contra California. Y lo hicieron sin y a pesar de, bueno, sin el apoyo de las autoridades y a pesar de que no les hicieron caso, de que no le apostaron por este talento mexicano. Mis felicitaciones plenas para ambos equipos y así con este tremendo o con estos tremendos ejemplos iniciamos el Capo Explica. El ataque a mexicanos en El Paso, Texas, destapó un problema ya sabido pero poco reconocido por las autoridades: la existencia de grupos supremacistas blancos y el riesgo que representan. Tras el asesinato de 8 connacionales en El Paso, Texas, el gobierno de México busca denunciar el ataque ante autoridades de Estados Unidos como un acto de terrorismo en contra de mexicanos. Lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende es que el de Donald Trump refuerce acciones en contra de supremacistas blancos, que se desenmascaren y que se aplique una sanción ejemplar para evitar más casos como este en contra de migrantes en los Estados Unidos. La intención del gobierno mexicano es clara, quedó así manifiesta este 6 de agosto por parte del canciller mexicano Marcelo Ebrard. ¿Temen más atentados en Estados Unidos en contra de mexicanos? Bueno, precisamente por eso queremos participar en la investigación, porque decía el director del FBI en una comparecencia reciente, que por cierto tenemos la versión completa, que él considera, o consideraba en ese momento, no sé si en ese momento lo mantenga, yo creo que sí, que el principal riesgo para ciudadanos norteamericanos y ciudadanos, en este caso mexicanos, o de otras nacionalidades de origen de lo que ellos denominan hispanos en Estados Unidos, son los supremacistas blancos y su red en Estados Unidos. Eso lo dijo el director del FBI ante el Congreso. Y por esa razón, México está considerando este acto como un acto de terrorismo y queremos participar en las investigaciones para conocer quiénes más pudieran estar involucrados, precisamente para, que debe ser la principal preocupación que tengamos, tratar de coadyuvar a evitar cualquier otro evento de esta naturaleza en los Estados Unidos. ¿Es posible que exista una red? Bueno, le pregunto. Siempre hay la posibilidad. En este caso en particular no se ha confirmado que hayan participado otras personas, pero de que hay una red de supremacistas blancos, claro que sí. Tienen sus sitios de internet, hay toda una red, lo describe el propio director del FBI y con mucho gusto les puedo compartir esa información. Gracias. Este problema cabe perfectamente en la denominación efecto Wile-E. Coyote, que señala que puede parecernos que todo está bien cuando en realidad no es así. Incluso cuando el problema aparece, podemos creer que no es tan grande como se estuvo advirtiendo. Hasta puede provocar que los que estuvieron advirtiendo, los que estuvieron señalando la existencia de este problema, cuando este finalmente aparece, pues queden en evidencia o incluso ridiculizados por haber sido demasiado alarmistas y en realidad la situación no era tan grave. Silenciosamente el problema se estaba gestando e incluso hace quedar mal a quienes lo estuvieron advirtiendo hasta que finalmente se destapa a unas proporciones demasiado grandes, demasiado alarmantes. Esta es la definición del efecto coyote. Una de las polémicas, de las primeras polémicas que hemos tenido este año, porque han habido muchísimas polémicas en los últimos años en torno de los supremacistas
blancos y del nacionalismo estadounidense, lo vimos precisamente hace algunos meses con una serie de fotografías de estudiantes estadounidenses celebrando con símbolos y con saludos nazis. Esto empezó a despertar nuevamente en este año el interés sobre el alcance de este conflicto, a tal grado que si la foto fue en marzo, bueno, al mes siguiente, el director del FBI, Christopher Wright, de quien hizo alusión Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, el director del FBI ofreció una audiencia ante congresistas estadounidenses para explicarles diversos temas, pero abordó en el caso en específico del supremacismo blanco. Aseguró que se trata de una amenaza persistente y generalizada en Estados Unidos. También dijo que es al presidente Donald Trump a quien compete hablar sobre la gravedad de este problema y si este problema es que va en aumento, pero criticó que precisamente Donald Trump ha evitado pronunciarse sobre este tema. Y por parte del FBI detalló que lo están abordando en grupos de trabajo correspondientes a diversos rubros como el terrorismo nacional, el programa de derechos civiles y también como delitos de odio. Los congresistas en esa exposición reconocieron ante el director del FBI que los crímenes de odio han ido en aumento en los últimos meses y que han aumentado principalmente desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. El FBI, por su parte, reconoció que, en efecto, en los últimos meses han detectado más denuncias por crímenes de odio. Sin embargo, no significa que haya más crímenes de odio, sino puede existir la posibilidad de que el número de crímenes es el mismo, pero lo único que aumentó es la cantidad de personas que los denuncian. Hay varios antecedentes que han encendido alarmas severas, pero que por algún motivo parecieron que se calmaron, se callaron, se olvidaron o fueron opacados de manera voluntaria. Uno de los más relevantes ocurrió precisamente el año pasado, en el 2017, en Charlottesville, Virginia. Hubo una convocatoria a nivel nacional de estudiantes para hacer una marcha en este lugar. Una marcha a donde fueron principalmente simpatizantes nazis. Esta marcha también tuvo como efecto el empleo de un vehículo en contra de manifestantes que estaban también en rechazo de esta marcha. Bueno, se armó un caos en Charlottesville, Virginia. En este acontecimiento, Donald Trump lo que hizo fue defender a sus simpatizantes nazis. Minimizó el peligro del nacionalismo blanco en Estados Unidos de manera inmediata a los acontecimientos. Sin embargo, tuvieron que pasar 48 horas para que finalmente Donald Trump emitiera una condena en contra de este tipo de expresiones. Y tuiteó lo siguiente: el racismo es maligno. Los que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el Ku Klux Klan, neonazis, supremacistas blancos y otros grupos de odio son repugnantes a todo lo que queremos como estadounidenses. Hay que hablar también del terrorismo y de los crímenes de odio, pues en lo que llevo del video he empleado precisamente ambos términos. No existe un acuerdo sobre el alcance de uno, en dónde termina uno y en dónde empieza el otro. Sin embargo, sí existen ciertas definiciones sobre ellos que nos pueden ayudar a entender de cuándo estamos hablando de una cosa y cuándo estamos hablando de la otra. Terrorismo, de acuerdo con el Código de Normas Federales de Estados Unidos, es el uso ilegal de la fuerza y violencia contra personas o propiedades que tienen como objetivo intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento, grupo de estos, con el objetivo de promover objetivos motivantes sociales o políticos. Esto es lo que denominan como terrorismo. Y los crímenes de odio, de acuerdo con el FBI, se trata de un ataque con prejuicio, de un ataque por la raza, por religión o por la orientación sexual o por alguna manera de ser o de pensar.
golpean directamente a la identidad de esa persona, a su sentido de pertenencia, pero carecen de un objetivo social o político que trascienda a las políticas públicas, que trascienda a la manera de hacer gobierno. La polémica en Estados Unidos es que existe también prejuicio en catalogar algo como terrorismo. Por ejemplo, hay muchos que critican al gobierno estadounidense, a las autoridades estadounidenses, de que solamente aplican el delito de terrorismo en contra de personas con piel de color o contra musulmanes. Pero es más difícil que lo apliquen en contra de blancos. Hay un ejemplo muy claro que ocurrió en junio del 2015. Se trató de Dylan Roof, un atacante blanco supremacista blanco, que mató a 9 personas en una iglesia afroamericana y metodista en Charleston. Los asesinó, lo detuvieron, dijo que lo hizo para empezar una guerra racial. Estamos hablando de una masacre de varias personas de motivos políticos, pero fue condenado solamente por crímenes de odio, no de terrorismo. Es allí en donde estriba, en donde encontramos puntos polémicos en torno de las actitudes y decisiones de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con un estudio de la organización Southern Poverty Law Center, con cifras del año 2017, en Estados Unidos se han detectado varios grupos de odio. Por ejemplo, señala que los separatistas negros es el grupo más grande y encuentran 193. Al Ku Klux Klan hay 130 grupos. Los que están en contra de los musulmanes, 101. Los que predican el odio en general, 100 grupos. Nacionalistas blancos, también 100. Neonazis, 99. Skinheads racistas, 78. También señalan los que están en contra de la comunidad LGBTI, 52. Los neoconfederados, 43. Y los de identidad cristiana, 21. Otra polémica ha habido también en torno de Donald Trump y de sus discursos de odio y de perdón hacia quienes han encabezado políticas bastante cuestionables, que es la masacre en la mezquita de Nueva Zelanda, ocurrida en marzo pasado. En aquella ocasión Donald Trump negó que el nacionalismo blanco estuviera alentando a nivel mundial el ataque hacia otras razas. Y sin embargo, en respuesta, grupos de defensa de musulmanes en Estados Unidos responsabilizaron a Donald Trump por si los ataques en contra de musulmanes aumentaban en todo el mundo. En México, el canciller Marcelo Ebrard informó que la Fiscalía General de la República pretende participar en las investigaciones del Paso, Texas, con el objetivo de rastrear la red de supremacistas blancos que hay en Estados Unidos para evitar más atentados, más actos como este. Estamos ante un problema que creíamos que no era tan grande, pero que finalmente está demostrando su verdadero rostro. Como reflexión final, destaco el hecho de que se trata de un problema latente, de un problema que ha estado por bastantes años allí y que no lo hemos visto, y mucho menos las autoridades estadounidenses ni el presidente Donald Trump le han dado la importancia que requieren. El diario The New York Times recientemente publicó que en los últimos 18 meses han registrado 63 víctimas de supremacistas blancos. Y pues estas son parte de la gravedad de lo que está ocurriendo. El gobierno mexicano, por su parte, está entrando a terrenos inexplorados. Nunca habíamos visto una exigencia de este tipo por parte de México hacia Estados Unidos. Y a eso hay que sumarle otro problema, que estos supremacistas blancos o estos grupos radicales tienen un fácil acceso a las armas de fuego por la vía legal. Fácilmente se pueden armar. Y a esto hay que sumarle otro problema, que es la facilidad con la que se puede traficar armas, con las que se pueden pasar armas de Estados Unidos a México para que en México se cometan otro tipo de crímenes. Dos problemas que se le pueden sumar, pero que cada uno necesitará de un video específico
para abordarlo porque merecen muchísimo un mejor tratamiento. ¿Qué opinas en torno de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que nos está afectando a nosotros como mexicanos y a nuestros hermanos, nuestros paisanos que están en los Estados Unidos? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias también por reventar el botón de like a quienes ven el Caporal a cucharadas y a quienes ven el Capo Explica. Vamos con el siguiente tema. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dejó a la Fiscalía General de la República la investigación del robo de centenarios con valor de 50 millones de pesos cometido esta mañana en la Casa Moneda de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Por este robo en Twitter se volvió tendencia La Casa de Papel, una serie que habla precisamente de un caso similar. Otro ejemplo de que la realidad rebasa la ficción. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene al relevo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el padre Solalinde. Luis Raúl González Pérez termina este año su encargo como presidente de la CNDH, aunque tiene la oportunidad de reelegirse. En los próximos meses el Senado abrirá la convocatoria para designar al nuevo Ombudsman Nacional. Los aspirantes deberán comparecer ante los legisladores y quedará en ellos la decisión de la elección previa consulta a asociaciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Este 6 de agosto el padre Solalinde hizo una tremenda revelación. Resulta que en julio del 2018, Andrés Manuel López Obrador, ya sabiendo que había ganado la elección presidencial, lo buscó y lo invitó para que sea el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a recordar parte de lo que ha hecho el padre Solalinde. Él se ha dedicado a defender a los migrantes, principalmente aquellos que cruzan México o que entran a México por la frontera sur con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Como parte de esta labor ha construido el albergue Hermanos en el Camino en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones precisamente por la defensa de los migrantes y hace un año, en el 2017, el comité noruego lo admitió como candidato al Nobel de la Paz. Fue propuesto por la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde estudió el padre Solalinde, y esa propuesta fue aceptada oficialmente por el comité organizador. En respuesta a la propuesta que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo titular de la CNDH, el padre Solalinde se negó, pero a cambio le dijo que tenía la propuesta ideal para ese cargo, Elizabeth Lara. Y enlistó hoy en una visita que hizo a Palacio Nacional, fue el padre Solalinde a ver al presidente, a presentarle precisamente a Elizabeth Lara, y le enlistó al presidente los motivos por los cuales considera el padre Solalinde que ella debe de estar al frente de la CNDH. De entrada dijo, primero porque es mujer, posteriormente porque es una guerrera en su trabajo y también porque se ha entregado su vida, su labor a la defensa de los migrantes. No se tienta el corazón para presentar alguna denuncia, independientemente de si ésta tiene que derivar o puede derivar en amenazas en su contra. Y también aseguró que la propuesta para la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene es que sea una CNDH itinerante y menos de oficina. Elizabeth Lara actualmente es delegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Oaxaca y previamente lo fue en el estado de Veracruz. Eso sí, el padre Solalinde precisó algo. Se trata de una propuesta, tanto la suya en el caso de Elizabeth Lara, como la que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador de promover al padre Solalinde. Es una propuesta, mas no es una imposición, por lo que el objetivo es seguir el procedimiento de la convocatoria que vaya a ser lanzada por el Senado en los próximos meses. Todavía no hay fecha de lanzamiento de la convocatoria, pero tomando los plazos que hubo en el 2014 cuando llegó Luis Raúl González Pérez, será en octubre cuando el Senado lance esta
convocatoria y en noviembre cuando se haga la selección del nuevo ombudsman. Insisto, a menos de que esta legislatura decida cambiar la fecha y los protocolos. También en el Palacio Nacional aprovechó el padre Solalinde para presentarle al presidente una propuesta en beneficio de migrantes que ingresan a México por la frontera sur. Le sugirió crear asentamientos urbanos en México, asentamientos que van a ser integrados por hasta 10 familias originarias de haitianos, bueno, de Haití, de África, así como de Honduras, pero que sean descendientes precisamente de África o de Haití. La alternativa que le ha propuesto al presidente, una alternativa a la deportación para que estos migrantes no sean regresados a sus lugares de origen, sino encuentren un futuro en México. Esta propuesta de creación de asentamientos la ha hecho para los estados de Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Campeche. Como mencionaba, se trata de una mera propuesta que ya estaremos viendo en qué concluyen. Como reflexión final, hay que estar al pendientes porque en los próximos meses sabremos del proceso de la renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que tener presente también que Luis Raúl González Pérez, el actual titular de la CNDH, mantiene severas diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha encontrado respaldo en la oposición. Aunque cuando inició en la presidencia de la CNDH dijo que no iba a buscar la reelección, él está posibilitado de buscarla. Ya veremos si cumple a su palabra o si, alentado por la oposición, decide buscar esa reelección. Un tema que en los próximos meses va a dar mucho de qué hablar. Por lo tanto, nos queda nada más estar al tanto de cómo será la convocatoria que lance el Senado, así como quiénes serán los que se candidaten para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Obviamente en este canal estaré muy al pendiente de ese proceso. Muchas gracias por ver este video hasta el final, por reventar el botón de like. No olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios en torno de tanto de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que es el padre Solalinde, así como de la propuesta del padre Solalinde en respuesta a lo dicho por el presidente de la República. ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias a los que ven el Caporal a cucharadas y a quienes están viendo el Capo Explica. Vamos con el siguiente tema. En conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reclamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por fallas en el reparto de fertilizantes a campesinos. Pese a que el gobierno federal aseguró que este programa de apoyo ha sido cumplido en su totalidad, el mandatario estatal priista dijo que 70,000 campesinos no recibieron apoyo alguno. La pregunta ahora es, ¿quién miente? Mientras Alfredo del Mazo le presumía al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en el Estado de México ya bajaron ciertos delitos y delitos de alto impacto, en realidad mandos de la policía estatal estaban siendo investigados por abusar de mujeres policías. El 5 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la conferencia matutina en Valle de Bravo, Estado de México. Su invitado, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y primo de Enrique Peña Nieto, aprovechó el foro para asegurar que la entidad es cada vez más segura desde que llegó al poder. Sin embargo, los casos que te presentaré a continuación permanecieron callados ante el presidente de la República. Mientras todo eran cifras alegres durante la conferencia matutina, a la par estaba ocurriendo una investigación que es tremenda. Resulta que mujeres policía de la Corporación Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana denunciaron a 2 mandos de esta corporación. Hablamos del comandante de la región 39 Nesa Norte, Pedro López García, y del segundo comandante de agrupamiento, Arturo Severo Navarro. Los acusan de solicitar favores sexuales al personal femenino, a las mujeres policías, y de condicionar ciertos favores a los hombres policías
a cambio de dinero, de una mochada de sus salarios. Esta acusación en contra de las mujeres fue hecha de acuerdo con las denunciantes, quienes han pedido el anonimato por obvias razones, por temor a represalias en su contra, ya que son trabajadoras de la corporación. Esta petición de realización de favores sexuales fue hecha a al menos 7 mujeres policías, según consta en lo que han denunciado algunas de las agraviadas. Los abusos ocurrían de la siguiente manera. Los mandos le ofrecían a las mujeres ser sus escoltas. A cambio, tenían que sostener relaciones sexuales con los mandos, ya sea en la oficina o durante los patrullajes a ser paradas en algún hotel. También a los hombres policías o a las mujeres ya indistintamente les ofrecían ascensos o privilegios como no trabajar. Y ponían como ejemplo, cobraban de 2,000 a 3,000 pesos mensuales a cambio de que los policías no vayan a trabajar. Estos policías cobraban su salario normal, pero debían mocharse con parte de sus ingresos. Si las mujeres que eran invitadas a hacer escoltas y todo lo que eso implicaba se negaban ante los mandos, pues entonces eran obligadas a hacer guardias, a trabajar de noche o a estar asignadas a la vigilancia de tiendas departamentales. Allí, estando al tanto de lo que ocurra en una tienda sin la posibilidad de moverse, de desplazarse, ni de buscar algún ascenso de alguna manera. También parte del hecho del que han pensado y repensado en presentar la denuncia es porque aseguran que los mandos presumen tener mucho dinero y poder como para poder salir bien librados de las acusaciones que se hagan en su contra. Finalmente se armaron de valor y decidieron presentar esta denuncia, al menos hacerlo público. Y han revelado también que tienen lista una carta que le pretenden enviar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde está todas las pruebas consignadas, pues para que también esté enterado de los acontecimientos. Ya hubo respuesta por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Maribel Cervantes Guerrero, quien informó que ya ordenó una investigación en contra de los mandos acusados y que también va a pedir al órgano de control que se inicien los procesos de sanción correspondientes. Esta investigación y esta denuncia ocurre también a la par del reporte de un incremento del acoso sexual. De acuerdo con datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, tan solo de enero a junio de este 2019 incrementaron los acosos sexuales en 129% comparado con el mismo periodo del 2018, es decir, comparado con el primer semestre del año pasado. Así las cosas, y mientras esto ocurre, pues Alfredo del Mazo presumiéndole logros al presidente de la República. Como reflexión final destaco, no necesariamente una reflexión, sino un segundo caso, un tanto similar, en una demarcación vecina del Estado de México. Me refiero a la Ciudad de México, en específico a la alcaldía de Azcapotzalco. La madrugada del sábado, una joven que regresaba de una fiesta, a la 1:30 de la mañana aproximadamente, fue dejada por sus compañeros a 2 cuadras de su casa en un vehículo. La joven iba caminando, vio que se le acercó una patrulla, entonces empezó a tocar la puerta de una casa, simulando que era la suya, pero no la abrieron. Entonces los agentes se le acercaron y le ofrecieron llevarla a su domicilio. Ella se negó, a lo que los agentes la obligaron a subirse a la patrulla y la violaron. Estamos hablando de 4 policías de la Secretaría de Seguridad Pública que violaron a esta joven de 17 años de edad. Ya, según han informado las autoridades, ya están investigando a estos agentes, de los cuales al menos 2 han sido identificados gracias a retratos hablados de la víctima. Así las cosas en México.
Muchas gracias por ver este video hasta el final, por reventar el botón de like como lo haces siempre. Dime qué opinas en torno de todo este cochinero que hay en las policías municipales y estatales, según lo hemos abordado con los ejemplos que tenemos. Y nuevamente muchas gracias por ver El Capo Explica, y también a quienes están viendo esta transmisión completa. Y no olviden, por cierto, como siempre, reventar el botón de like.